Hola de nuevo. En esta lección vamos a hablar sobre los planos. Los planos en una imagen son muy importantes ya que nos determinan la profundidad de éste. Generalmente cuando hablamos de planos podemos encontrarnos con un primer plano, segundo plano y tercer plano. Más o menos como norma general, puede haber muchos más planos e incluso puede haber alguno menos, pero para que una escena tenga realmente profundidad necesitaremos mínimo 3. Este triángulo aquí que te marco en negro sería nuestro primer plano. Como puedes ver, lo he marcado más oscuro ya que normalmente va a estar a contraluz de la luz natural del sol. Esto en espacios exteriores, evidentemente en un espacio interior cambiaría la iluminación. Te marco como segundo plano este árbol aquí atrás. Y como tercer plano, unas montañas al fondo. Cuanto más atrás estemos de nuestro primer plano, más claritos vamos a ver las imágenes. Realmente más que más clarito, es que vamos a verlas más fundidas con el fondo. Esto va a depender mucho de la iluminación de la escena en sí. Ten en cuenta cuando hagas tus ilustraciones de escenarios que vas a necesitar cambios de plano e iluminación para que tu escenario tenga realmente profundidad. Ahora voy a dibujarte un par de ejemplos para que veas cómo funcionarían los planos en un boceto rápido de un escenario. Aquí, en este ejemplo, te dibujo la línea de horizonte y ya estoy comenzando a hacer algunos arbustos como primer plano. No siempre se utilizan primeros planos en los cuales tú te estás como asomando hacia la imagen. A mí me gusta hacerlo porque es una forma de meter al espectador dentro de la escena. Sin embargo, podríamos tener espacios mucho más abiertos en los cuales no tuviéramos un primerísimo plano. Ahora, en la otra esquina superior, voy a dibujar otro arbusto más, también en un primer plano. Es una cuestión de composición. Si te fijas, tenemos un elemento principal en primer plano grande a la izquierda y uno más pequeño a la derecha. ¿Recuerdas las reglas de composición? A eso me estoy refiriendo. Al fondo de la escena voy a dibujar una serie de figuras arquitectónicas como último plano. Ya generaré un segundo plano más adelante. Recuerda que puedes meter tantos planos como quieras, pero yo ahora voy a centrarme en los 3 principales que te he hablado antes. Tenemos un plano de fondo, un primer plano y ahora voy a continuar con un segundo plano. Este va a ser un personaje. Lo voy a dibujar muy rápidamente, no me interesa que se vea la figura perfecta, solamente que entiendas el nivel de planos. Si recuerdas las leyes de composición de las que hemos hablado al principio, fíjate que con los primeros planos he generado un hueco en el cual iría un elemento importante en el que se va a fijar nuestro ojo. En este elemento importante dibujamos el personaje. Al tener la iluminación al fondo, de la misma forma que hemos hecho en el ejemplo anterior, este personaje lo voy a entintar con un poquito de sombra. La escena está hecha muy a grosso modo, pero como puedes observar tenemos finalmente un primer plano, un segundo plano que sería el personaje y un tercer plano que sería el fondo que hemos dibujado. Ahora voy a dibujarte un segundo ejemplo, así podrás ver la diferencia de planos dentro de otro aspecto. Aunque no dibuje formas muy definidas, no importa, porque simplemente quiero que veas cuáles son las diferencias entre los planos y más o menos vas a intuir cómo funciona la imagen. Aquí tenemos un primer plano situado como si fuera una especie de roca o edificio. Pero a lo mejor no solamente me interesa tener este primer plano, sino que quiero un primerísimo plano delante para que me dé todavía más profundidad al dibujo.
Así que voy a dibujar este otro cuadrado mucho más oscuro para determinar la diferencia de planos. Ahora simplemente voy a continuar estableciendo líneas de horizonte y líneas de perspectiva para generar el resto del dibujo. Voy a realizar un caminito que va a cruzar en forma diagonal y al fondo voy a dibujar algunos edificios. Los haré en forma de cajas porque tampoco me interesa darles mucho detalle, pero estos contendrían nuestro segundo plano. Teóricamente sería el segundo plano, aunque sea el tercero, pero estamos hablando siempre en términos de primer, segundo y tercer plano. Nuestro plano más lejano serían las montañas del fondo, y todavía más lejos tendríamos el cielo. Fíjate en cuántas cantidades de planos podemos llegar a tener. Aunque no se entienda realmente del todo lo que acabo de dibujar, sí que se entienden los planos entre los elementos. Tenemos un primer plano en negro, un segundo plano en gris, un tercer plano que sería en un gris más clarito y un cuarto plano que serían las montañas de fondo. Incluso podríamos hablar de un quinto plano si tenemos que señalar el cielo. Genial, ya comprendes la dinámica de los planos y ahora puedes establecerlos en tu ilustración. En el siguiente vídeo vamos a aprender acerca de la perspectiva y una vez conozcamos la perspectiva comenzaremos con nuestro dibujo. Espero que te haya gustado y hayas disfrutado de este vídeo. Nos vemos en el próximo.